Hola, bienvenidos a este pequeño curso que vamos a hacer de introducción a los índices sintéticos. En esta oportunidad vamos a analizar un poco cómo identificar un soporte y una resistencia en el volátil B751S, que es el índice con que vamos a comenzar a trabajar en este mercado. ¿Por qué? Vamos a comenzar en este mercado con índice B751S porque es la divisa más económica. Con esta divisa puedes empezar con un saldo aproximadamente de $10, $20, puedes empezar a trabajar. Y operando con el lotaje mínimo para que vayas interactuando con la divisa y luego estaremos pasando a otras divisas en las que el saldo es un poquito mayor, pero luego que nos acostumbremos a esta divisa y la analicemos a fondo. Bueno, en este primer capítulo lo que vamos a hacer es cómo identificar soportes y resistencias, porque el mercado se mueve entre soportes y resistencias. Entonces, ya que estamos aquí tenemos esta divisa. Lo primero que vamos a hacer es entrar al TradingView. Vamos a agarrar aquí en nuestra paleta donde están todas las divisas. Nos vamos a dirigir a este que está aquí, que es el Volatility Index 1S. Un segundo. Entonces, abrimos nuestra pantalla. Nos queda aquí lo tenemos en una temporalidad de un día. ¿Qué vamos a analizar en esta temporalidad a partir de una semana, un día? Aquí, en lo primero que vamos a identificar que esta divisa es 100% bajista. Miren todo el trayecto bajista desde que inició la divisa. Ok, nos vamos a ir a un día y vamos a identificar el trayecto que actualmente tenemos, que es este que está acá abajo. Este trayecto es el que está acá. Bueno, identificamos y nos damos cuenta que aquí hizo un cierre de ciclo vendedor, que es este que está acá. Lo voy a mostrar. Este cierre de ciclo que está acá. Hizo un cierre de ciclo vendedor. Ok, luego nos enfocaremos más en lo que son los cierres de ciclo. Y nos vamos a enfocar en esta pierna que es la que está actualmente. La que estaba ahorita formando actualmente. Recordemos que una divisa se mueve entre soportes y resistencias. Ok, ¿qué pasa? Aquí tenemos un soporte, vamos a identificar un soporte y una resistencia. ¿Cómo identificamos un soporte y una resistencia? Bueno, el soporte es el punto más bajo donde reaccionó una o más veces el precio y rebotó, por lo menos. Esto fue mi primer punto donde el precio rebotó y hizo este trayecto. Ok. Luego, el precio volvió a este punto y rebotó nuevamente. Rebotó nuevamente a la alza. Y llegó al mismo punto una tercera vez. ¿Me entiendes? Y volvió a reaccionar a la alza. Entonces, esto se convierte en un soporte. ¿Por qué? Porque el precio reaccionó en ese punto, y no rompió. Entonces, ya aquí tenemos un soporte. ¿Cómo identificamos una resistencia? De la misma manera, pero en sentido contrario. Nos vamos al alza, por ejemplo aquí, en este trayecto que está aquí, identificamos un primer punto, aquí tenemos un punto, identificamos otro segundo punto. Allí esto se convierte en una resistencia, porque el precio reaccionó dos veces. ¿Qué pasa? El precio se va a mover entre soportes y resistencia. Soporte, resistencia. Soporte, resistencia. Y según este pequeño análisis, nosotros vamos a verificar y analizar dónde podríamos hacer una entrada o no, dependiendo de algunos factores que iremos viendo más adelante.
Bueno, en este trayecto tenemos resistencia en la parte de arriba y soporte en la parte de abajo. Esto que está aquí se puede tomar como un falso rompimiento. Más adelante lo vamos a ver también. Y aquí esto sí es un rompimiento con el cual siguió una tendencia bajista que llegó hasta acá. Ok. Entonces, esto es en un día, analizando en un día. Entonces, ¿cómo vamos a analizar nosotros? Vamos a empezar a analizar porque vamos a marcar esta línea. Esta línea vamos a modificarla, la vamos a poner un poquito gruesa y la vamos a poner amarilla. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a hacer nuestro backtesting es a partir de esta línea que estamos aquí. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque vamos a ver qué pasó anteriormente para saber un aproximado de qué va a pasar acá, en el presente. Por lo menos aquí estamos acá. ¿Entiendes? Aquí pasó esto en el pasado y esto es lo que está pasando en el presente. Algunas personas llaman esto liquidez. O sea que el precio subió todo esto y va a compensar con esta bajada todo el precio que subió. Y en otros educadores le llaman a esto un cierre de ciclo, que prácticamente es cuando el precio tiene una tendencia alcista, él viene y busca nuevamente los mínimos que hizo anteriormente en el tiempo pasado, y buscar reaccionar en estos puntos, sea de manera bajista o alcista. En esta oportunidad, probablemente esto sea un cierre de ciclo alcista, que nuevamente que el precio llegue a estos puntos, puede engañar por acá, puede engañar así, puede hacer esto, vuelve a bajar y después buscar estructura alcista para buscar estos puntos de acá arriba nuevamente y buscar un cierre de ciclo alcista o una nueva estructura. Ok. Entonces nos vamos a 4 horas. Vamos a analizar esta divisa en 4 horas a partir de que ya analizamos el pasado aproximadamente lo que hizo, porque esto ya lo hizo, y tendremos algunos puntos donde el precio puede reaccionar, que sería este punto donde reacciona el precio. Tenemos estos puntos que están acá, ok, que es un soporte que hizo, porque fíjense, recuerdan que le dijimos que él toca una vez, rechaza el precio, sube, baja otra vez, y acá se está formando, con este toque que hizo aquí en este punto, se hizo un soporte que aquí rompió. En este trayecto aquí rompió. Bueno, volvamos otra vez al principio. La idea de esto es aprender a identificar soportes y resistencias. Soportes y resistencias, porque ¿qué pasa? El precio se mueve entre soportes y resistencias. Soportes y resistencias. ¿Qué pasa? El precio se mueve entre soportes y resistencia. El precio siempre se va a mover entre soportes, de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. De soporte a resistencia y de resistencia a soporte. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque una vez que nosotros identifiquemos que el precio se mueve entre soportes y resistencias, podríamos identificar cuál es un punto de ruptura, si la tendencia o la estructura es bajista o la estructura es alcista. Y como el precio se mueve entre soportes y resistencia, nosotros identificamos puntos claves en la gráfica donde el precio anteriormente ha reaccionado, y podríamos, de acuerdo a esos puntos de soporte y resistencia, podríamos identificarlos y tomar una entrada. Ok. Vamos a identificar entonces aquí en la gráfica actual algunos puntos de soporte y resistencia que tengamos en este trayecto que tengamos aquí, en este trayecto que está aquí. Ok. Comenzamos en el principio. Fíjense, aquí tiene el punto máximo, el precio bajó,
aquí me hizo un punto mínimo, ¿cierto? Y me hizo un soporte, porque retesteó el punto convirtiéndolo con un soporte y fue a buscar el punto más alto. ¿Me entiendes? Al buscar el punto más alto, él está buscando convertir esto en una resistencia. Esto ya es una resistencia porque ya este punto lo tocó. ¿Entiendes? Entonces, fíjense lo que está haciendo el precio a esta temporalidad. Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Ok? Fíjense lo que está haciendo el precio. El precio toca el punto más alto, regresa, toca, no puede romper este punto, regresa, rompe este mínimo que está aquí, fíjense que está rompiendo este mínimo, rompe, regresa y no puede romper el máximo anterior. Ok, no puede romper el máximo anterior, que vendría siendo este punto que está aquí. ¿Qué hace el precio nuevamente? El precio vuelve a romper, pero el mínimo anterior, que vendría siendo este mínimo que está aquí, este que está aquí. Ahí se cumple que el precio se está moviendo entre soporte y resistencia y está rompiendo. ¿Qué está tratando de hacer el precio? Aquí nos podemos dar cuenta que el precio puede que esté cambiando la estructura a una estructura bajista con una tendencia bajista. ¿Entienden? Luego, ¿qué hace el precio? Bueno, el precio viene y retestea esta zona, convirtiendo este punto en una resistencia. Esto lo podemos alargar aquí. Convirtiendo ese punto o esa zona en una resistencia. ¿Entiendes? Donde el precio nuevamente, fíjense que el precio ahora, el rompe, toca, retestea la zona para convertirla en una resistencia y se viene a la baja. Al venirse el precio a la baja, convierte este mínimo, perdón, rompe esta zona y convierte este punto en un soporte y este punto en una posible, este punto en una resistencia y este punto en un soporte. Necesitamos que retestee nuevamente, ¿no? Entonces, aquí el precio vino y reaccionó. Ok. Aquí el precio reaccionó. Nuevamente el precio viene y sube a buscar la resistencia que ya había roto en este punto. Que había retesteado en este punto. ¿Qué pasa? El precio busca esa zona, toca, regresa, miren, toca la zona o se acerca a la zona, regresa. Nuevamente, aquí el precio reacciona, busca nuevamente la zona y este es un punto de resistencia fuerte. Retestea, vuelve a bajar. ¿Qué pasa aquí que tenemos también tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta aquí los cierres de las velas. Por eso que es importante también saber que cuando queramos tomar una entrada tenemos que esperar a que cierre la vela anterior en temporadas pequeñas, ver que cierre la vela anterior, en temporadas altas también que cierre la vela anterior, o hacer la entrada justamente cuando el precio toque la zona. Por ejemplo, aquí, miren, aquí el precio tocó la zona y se regresó, pero la vela, miren que la vela terminó igual o por debajo que la zona anterior de testeo. Él solamente testeó la zona y rebotó. Entonces, ya aquí hemos identificado una zona que retesteó una, dos, tres veces, retesteó, convirtiéndolo en una zona fuerte de rechazo y convirtiendo obviamente esto en una resistencia. Y el precio nuevamente bajó, reaccionó en este punto, ¿me entiendes? Y volvió a subir. Subió. Entonces, esta, esta zona es una zona de acumulación. Entonces le puede llamar una zona de acumulación, donde el precio sube y baja entre el soporte y la resistencia, pero no nos identifica o no podemos saber en qué sentido va a ir el precio o en qué sentido va a ir
hasta que haya una ruptura. ¿Dónde se cumple esta ruptura? Por lo menos aquí vino, tocó nuevamente esta zona que vemos aquí, retesteó la zona, fue a buscar el soporte, lo rompió el soporte con esta zona que está acá, fíjense, esta zona que está aquí rompió. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar algunas entradas. Primero estamos analizando entre soporte y resistencia, pero esto es bueno que lo sepan de una vez para que puedan identificar estos puntos clave. En algunas oportunidades el precio en temporalidades más pequeñas, el precio puede reaccionar en esta zona, pero va a haber un engaño. Pero nosotros lo que estamos buscando es que haya un rompimiento para nosotros en el retesteo nuevamente de la zona poder tomar una entrada en sentido de la estructura, en sentido de la tendencia que está formando actualmente. Entonces, el precio hizo este rompimiento. ¿Qué va a hacer el precio? El precio va a ir a buscar el soporte que rompió para convertirlo en una resistencia. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando hay una ruptura, el precio en la zona se convierte de venir de un soporte, se convierte en una resistencia, porque recuerden que estamos trabajando, el precio se mueve entre soportes y resistencia. Entonces tenemos un punto mínimo, que ahora este punto mínimo lo vamos a llamar un soporte, aparte que lo retesteó, y el punto máximo lo vamos a llamar una resistencia. ¿Qué hizo el precio? El precio se acercó a la zona, lo convirtió esta zona en una resistencia. Entonces, para nosotros saber que el precio pueda cambiar pueda hacer una posible cambio de tendencia, nosotros tenemos que enfocarnos en este punto. ¿Por qué este punto? Porque esta resistencia que se formó aquí, este impulso fue el que rompió esta zona y el que provocó que se formara esta resistencia aquí, porque es un punto de ruptura, un punto de retesteo, punto de ruptura, punto de soporte, punto de retesteo, retesteo nuevamente la zona, y en este punto nosotros podemos haber hecho una entrada aquí o aquí. Recuerden nuevamente que el precio se mueve entre soportes y resistencia, soporte y resistencia. Aquí nosotros podríamos haber fácilmente agarrado una entrada en este punto con un notaje mínimo y venirnos aquí. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos otra vez, tenemos nuestro punto de soporte. Vamos a alargarlo un poquito porque tenemos que tomarnos en cuenta. Toma en cuenta esto. Y también tomar en cuenta que a veces los puntos no son exactos. Fíjense que acá es una referencia que ustedes van a tomar. Aquí él buscó el retesteo de la zona, pero no llegó como tal. Pero aquí viene lo que hizo, el precio aquí retesteó la zona y subió un poco, pero aquí hay también un punto importante que tienen que ver, que el precio, miren este rechazo que hay acá, y allí fue donde reaccionó. O sea que ustedes podrían haber agarrado una entrada aquí, sabiendo que el precio podría haber reaccionado aquí, y podrían estar un poco tiempo en negativo, pero nuevamente el precio baja. Entonces, sigamos en la práctica. Tenemos aquí, rompe el precio nuevamente con esto acá, rompe el precio, convierte esto en una resistencia. ¿Cómo sabemos que el precio no va a cambiar de tendencia? Bueno, si el precio no me hace estructura por arriba de esta zona y me hace algo así, en donde posiblemente aquí hay una ruptura, nosotros podríamos seguir bajando. ¿Por qué esa zona? Porque recuerden que aquí nosotros tenemos una resistencia que el precio rompió. Entonces, hasta que este punto no esté roto, nosotros podemos tomar esto como que la tendencia bajista y el precio puede regresarse hasta esta zona y seguir su camino nuevamente. Entonces, es sencillo, fácil de identificar la zona de soporte y resistencia en las que el precio se va a mover, y una vez nosotros podamos identificar estas zonas, nosotros podemos saber con un porcentaje de acierto entre un 70 a 80% que el precio puede hacer esto. Recuerden que esto es probabilidad.
probabilidad. Aquí podemos tener, si el precio puede regresarse aquí, podemos tener un 20% de que se regrese y un 80% siempre y cuando vayamos con la estructura del mercado o la acción del precio. Entonces, ¿qué pasa aquí nuevamente? Vamos a analizar esta zona que está acá. Analizamos esta zona. El precio aquí hizo esto, reaccionó en esta zona, fíjense que no lo rompió, regresó, esta línea aquí, regresó a retestear la zona, me forma una resistencia nuevamente y el precio nuevamente baja. Reacciona, baja. ¿Qué hizo el precio? Rompió nuevamente esta zona, convirtiendo esta zona en un posible soporte, una posible resistencia, y baja el precio. Aquí el precio sigue bajando, sigue bajando. Aquí podríamos también ayudarnos con... Esta plantilla se la voy a dejar en la descripción, la pueden descargar fácilmente para que por lo menos se guíen. Estas son unas EMA. La plantilla tiene una EMA 100 exponencial, una EMA 50 exponencial y una EMA 30 exponencial. Entonces, sigue el recorrido. Aquí por lo menos pudiésemos marcar una línea de tendencia. ¿Cómo marcamos una línea de tendencia? Esto es importante saberlo, después lo voy a aplicar a fondo. Una línea de tendencia. Una línea de tendencia sí o sí debe formarse con las siguientes características. Tiene que venir un soporte, un punto máximo, y tiene que haber una ruptura en un punto anterior. En un soporte anterior tiene que haber una ruptura para marcar mi primer punto. Tenemos aquí nuestro primer punto, hubo una ruptura, tenemos nuestro segundo punto. Aquí retesteó en esta zona y aquí terminó retesteando y este punto fue el que rompió la siguiente zona. ¿Me entiendes? Entonces, si nos vamos por la teoría en que nosotros vamos a tomar la entrada en el tercer toque, nosotros pudiésemos haber tomado una entrada en este punto o esperamos y agarrar este drawdown que nos queda aquí en negativo, pero él iba a agarrar, su pendiente igualmente, o esperar a que tocara el punto de retesteo de la zona de rompimiento, que es la segunda zona de rompimiento, y allí tomamos la entrada. Ok. Seguimos por lo menos acá. Mira, tienen que tomar en cuenta también que acá, mira, estos análisis lo estamos haciendo en 4 horas. Aquí tenemos un punto de reacción anterior, el precio reacciona a esta zona. Venimos acá abajo, el precio aquí rompió esto, pero aquí no hubo reacción. Pero en un futuro sí hubo reacción acá. Fíjense. Y ahora estamos en este punto, donde el precio está recientemente reaccionando. El precio que hizo, aquí hizo una acumulación, aquí hizo una liberación, un engaño que iba a la alza, perdón. Aquí vino a retestear esta zona, que es esta zona que está acá. Luego el precio de tomar esta zona, vamos a tomarlo un poquito en una temporalidad más pequeña. Vamos a poner una temporalidad más pequeña. Luego, ¿qué es el precio? El precio como se mueve entre soportes y resistencias. Y aquí nosotros venimos de un testeo, de un falso rompimiento. Aquí lo que hizo engañó, acumuló, engañó el precio. Y como nosotros venimos en tendencia bajista, nuestra estructura es bajista, nosotros prácticamente podríamos haber hecho una entrada en este punto en temporalidades más pequeñas y luego otro punto aquí. Llevo una entrada aquí en este retesteo y ahora estoy en este que fue este punto que está aquí. Que probablemente el precio ese, como aquí hubo un rompimiento, claramente se ve el rompimiento, aquí lo que va a hacer el precio posiblemente es retestear esta zona o venir a retestear esta zona y aquí podríamos haber agarrado otra entrada en temporalidades más pequeñas, donde podríamos ver la acción del precio un poco más acertada y podríamos fijarnos en esta zona aproximadamente, donde pueda el precio retestear y agarramos una entrada en esta zona. Recuerden nuevamente que el precio se mueve entre soportes, resistencia, soportes y resistencia. Aquí hizo una ruptura, fíjense que aquí hizo una ruptura.
Pero como venimos, aquí dos cosas importantes que uno que tiene que tomar en cuenta. Una, en temporalidades mayores la estructura es bajista. Y dos, que como venimos en una temporalidad, em, y dos, como venimos con una pendiente bajista y una estructura bajista, él puede hacer este tipo de engaño que hizo aquí. Engañó y volvió a tomar su sitio, volvió a tomar su sentido. ¿Me entiendes? Bueno, es todo por hoy. Espero que esta clase les sirva de cómo identificar soportes y resistencia y nos vemos en las próximas videotutoriales donde podamos analizar un poco más a fondo algún tipo de estructura o entradas que hemos hecho en este volátil B751S, que recuerden que es el índice más económico y con el que vamos a empezar a operar en el mercado de los índices sintéticos. Bueno, recuérdenme seguir y bueno, nos vemos.